Hoy estaremos hablando de la base principal de los sermones persuasivos, de los sermones que son contundentes para mover la voluntad de los oyentes. Estaremos hablando de la argumentación en el momento de predicar. Esto que vamos a presentar en este momento es sumamente importante si usted quiere desarrollar, potencializar al máximo sus exposiciones y obtener resultados. Vamos entonces a hablar en este momento de la argumentación, la estructura esencial del discurso efectivo. Y lo primero que tenemos que decir es lo siguiente: todo discurso ha de ser argumentativo. ¿Por qué? Porque cuando usted se coloca ahí en el púlpito, lo hace con un discurso tratando de convencer a las personas de que lo que va a decir es cierto, correcto y que debe practicarse. En ese sentido, todo discurso, ya sea religioso, social, secular, cualquier tipo de discurso, se expone para tratar de convencer al oyente de la verdad que se está presentando o de la idea que se está exponiendo. Entonces, el sermón también tiene que ser argumentativo en su estructura esencial. Porque sencillamente usted trata de convencer de algunas verdades bíblicas a quienes lo escuchen. Entonces, es indispensable que todo predicador tenga un dominio bastante amplio, contundente de la estructura de la argumentación, que es lo que vamos a tratar ahora mismo en este video. Como ejemplo, vamos a ver Hechos capítulo 2, versículos 14 al 40, donde encontramos el primer discurso evangelístico de Pedro, que lo hace ante una multitud enorme de diferentes nacionalidades. Y vamos a notar lo siguiente: Pedro movió la voluntad de alrededor de 3,000 personas para obedecer y ser bautizadas. La pregunta lógica sería: ¿cómo hizo eso Pedro para mover la voluntad de tantas personas? Con una forma sencilla: argumentando. Y vamos a ver algunos de los argumentos del apóstol Pedro en este discurso evangelizador del día de Pentecostés. Lo primero que dijo fue esto: estos no están borrachos como ustedes suponen. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando las personas escucharon que Pedro estaba con los otros discípulos hablando en el idioma de las personas que estaban ahí, muchos de ellos, los que estaban escuchando, dijeron: estas personas están borrachas. Entonces, la primera reacción de Pedro fue argumentar en contra de esa idea que tenían estas personas que lo estaban acusando de ebrio. Estos no están borrachos como ustedes suponen. Se defiende inmediatamente de la acusación que está haciendo. Eso lo dice en el capítulo 2, versículo 15. Y enseguida, después de esto, argumentó lo siguiente: es muy temprano para estar ebrios. Es decir, no es ni razonable que en este momento nos encontremos tomando licor, porque es demasiado temprano, dice Pedro. Luego presenta su tesis. La tesis de Pedro es la siguiente: esto es lo dicho por el profeta Joel. Fíjese bien, este argumento es directamente el objetivo, la tesis de lo que va a hablar Pedro en este discurso y de lo que va a tratar de convencer a los que están escuchándolo y acusándolo. Entonces, la tesis del discurso de Pedro acá al inicio se presenta como el cumplimiento de una profecía. Presenta una propuesta. Este argumento está basada en un argumento de autoridad, algo que vamos a aclarar posteriormente, y cita a un profeta para asegurar que su propuesta es verdadera. Bueno, hay 5 cosas que marcan este discurso de Pedro. La primera, dijo que las personas que escuchaban su discurso eran testigos de los hechos que él estaba afirmando. Fíjese cómo comienza la argumentación. No estamos borrachos, dice, es demasiado temprano, pero lo que está pasando aquí es una profecía que se está cumpliendo, y esa profecía proviene de Joel. Y luego comienza a hacer otro tipo de argumentaciones para demostrar lo que está diciendo. Él dijo que las personas que estaban escuchando, y esto es importantísimo, escuche este argumento, cita a los oyentes como testigos de las cosas que él va a decir o que va a proponer en ese discurso. Y óigame bien, cuando a usted lo ponen de testigo de un asunto que usted está discutiendo con otra persona, pero si sos testigo de lo que estoy diciendo, eso es un argumento sumamente contundente. Número 2.
Pedro presentó hechos concretos. Y en parte los argumentos son eso también, hechos concretos. Y dice él, la tumba de David está en un lugar que todos conocemos. Este es otro argumento y es un hecho que lo pueden comprobar todos los que están ahí. Se refiere a una tumba para aclarar de que se está hablando en su discurso de Jesús y no de David, porque Cristo resucitó y David no. La tumba de David todavía usted puede ir y visitarla. Entonces usted está viendo aquí otro argumento contundente que nadie puede negar. El primero que estamos analizando acá, el primero del que hablamos acá, es que los puso a ellos mismos como testigos. Entonces un argumento es algo que no podemos rebatir. Aquí tiene un hecho concreto, hay una tumba a la que él cita y que las personas pueden comprobar que está ahí. Agregó que ellos mismos, los discípulos, eran testigos de la resurrección. Ustedes son testigos, hay una tumba que ustedes pueden ir a visitar y está ahí en los restos de David y nosotros mismos somos testigos. Dice, este es el tercer argumento en esta hilación de argumentos. Y usó argumentos de autoridad, es decir, citó a alguien creíble para corroborar lo que estaba afirmando, en este caso los profetas. ¿Qué fue lo que él dijo? Lo que está ocurriendo en este momento es lo dicho por el profeta Joel. Y número 5, uno de los argumentos que utilizó Pedro fue contundente porque fue un argumento emocional que resultó ser la estocada que movió la voluntad de los oyentes. Ustedes, dice, crucificaron a Jesús. Entonces aquí el apóstol Pedro apela a las emociones, a la culpabilidad y primero les presenta lo que ocurrió con Jesús y dice, ellos son testigos, muchos de ellos participaron en su muerte y dice luego de una forma contundente, ustedes crucificaron al Señor. Que a usted le hagan una acusación después de convencerlo poco a poco de que usted participó en la muerte de alguien, hermano, eso es irrefutable. Entonces, nosotros podemos ver cómo en el discurso de Pedro se va organizando varios argumentos para probar su tesis. Esto que está ocurriendo es lo dicho por el profeta Joel. Bueno, sigamos. ¿Qué cosa es argumentación? Vamos a ver la definición. Argumentar es presentar una propuesta y defenderla con argumentos razonables para convencer a los oyentes. Usted propone algo, una idea específica, y esa idea la comprueba con otras ideas, con otros razonamientos. Un argumento es eso, algo para convencer. No se trata de ideas emocionales, es que yo pienso, yo siento, yo creo. No, el argumento tiene que tener una base sólida, razonable. Ahora bien, la propuesta que usted presenta es el núcleo de la argumentación. Usted tiene una idea central que va a tratar de convencer a los oyentes de esa idea con argumentos. Entonces, la idea central o su propuesta es el núcleo, es la idea central de lo que hemos hablado en otro video acerca de la idea unificadora. Y es una idea unificadora simplemente porque todos los argumentos, todas las ideas que aparecen en el discurso están tratando de comprobar esta propuesta que nosotros estamos presentando en el discurso. Entonces, la idea unificadora es eso, es, digámosle así, es la propuesta del discurso del sermón y esta propuesta actúa como la idea central, la idea que unifica todas las demás ideas porque las demás ideas giran alrededor de esta propuesta porque queremos convencer a las personas de lo que estamos diciendo o proponiendo. Pero un argumento solo es válido y fiable si es objetivo o es comprobable. Fíjese bien, por eso digo que un argumento no puede ser directamente la cita de una emoción. Es que yo siento en mi corazón que esto es así. Eso no es un argumento porque no es comprobable. Entonces, el argumento tiene que ser algo fiable, válido, algo objetivo, algo que no se pueda refutar, que tenga que ser bien creíble y que sea objetivo, que se puede definitivamente comprobar. Bueno, por eso debe estar basado en cifras, datos, hechos, ejemplos verdaderos, definiciones, porque solamente los datos objetivos o comprobables son argumentos válidos.
Por ejemplo, el dato objetivo que presentó Pedro en su discurso, la tumba de David, está ahí, ustedes la pueden ver. Es un argumento importantísimo porque es algo objetivo y es comprobable. Ahora bien, un argumento puede ser lógico o puede ser emotivo también. El primero apela a la razón, el argumento lógico, y el otro a las emociones. Hay algunos tipos de argumentos que nosotros debemos manejar, debemos administrar bien en nuestro discurso para lograr el objetivo del convencimiento de las personas. La argumentación se vuelve más contundente cuando el discurso nace de una circunstancia que lo precisa, pues responde a una necesidad en la cual todos, oyentes y discursantes, están involucrados. A ver, ¿a qué se refiere esto? Cuando yo voy a presentar un discurso, vamos a suponer que estamos en un contexto de un desastre natural. Entonces, un terremoto, por ejemplo, la iglesia en su ciudad pasó un terremoto y entonces el predicador va a hablar de esa situación. El terremoto, ese hecho natural, es algo que involucra a todos, tanto al que está predicando como al que está oyendo. Entonces, cuando los argumentos están basados en hechos que involucran tanto al oyente como al discursante, es un argumento bien contundente, porque sencillamente nadie podría negar que el predicador está hablando de un hecho creíble, cierto, verdadero. Vamos profundizando un poquito más en el significado de lo que es argumentar. Argumentar es ofrecer un conjunto de razones o de pruebas en apoyo de una conclusión. He llegado a la siguiente conclusión. ¿Y por qué? Por esta razón, por esta otra y por esta otra. Definamos más el asunto del argumento. El argumento tiene el siguiente propósito, son tres específicamente. Número uno, tiene el propósito de convencer a los oyentes cuando se argumenta en contra o a favor de algo. Número dos, tiene el sentido de persuadir, cuando el orador quiere convencer al oyente a actuar según sus argumentos. Entonces, cuando usted habla, lo hace para persuadir, en el caso que sea esa la intención del argumento. Y tercero, es para refutar, cuando se argumenta para expresar desacuerdo con las opiniones de otro, por ejemplo, en un debate. Ahora, ¿cómo argumentar para persuadir? Aquí está una pregunta muy importante y vamos a dar algunas respuestas. Número uno, la estructura de la argumentación tiene tres partes esenciales. La introducción, en la cual se expone su propuesta. Después, el cuerpo de la argumentación, que presenta las ideas con las cuales se demuestra o defiende la propuesta presentada. Finalmente tenemos la conclusión, en ella se afirma la tesis y se resumen los argumentos a favor de esta. Entonces, un argumento tiene sencillamente la presentación de la idea principal y luego en el cuerpo tiene los argumentos o los razonamientos que van a comprobar esta idea. Y al final terminamos haciendo como un resumen, como una estocada final al oyente para que éste pueda aceptar nuestra propuesta. Número dos, tipos de argumentos. Tenemos los argumentos racionales de los que hemos venido hablando. Tienen que ser ideas objetivas, comprobables, basados en hechos, cifras, etc. Estos se basan en razones objetivas. También están los argumentos afectivos, que apelamos al afecto, a las emociones, con los cuales se apela a los sentimientos. Y para dar un buen soporte están los argumentos de autoridad, los cuales son opiniones de expertos sobre el tema en discusión. Cuando usted está argumentando algo en un sermón y cita a una persona que es especialista, digamos que es erudito en el caso del tema que usted está exponiendo, entonces eso es un argumento de autoridad. Pedro, por ejemplo, cuando estaba predicando el día de Pentecostés, citó un argumento de autoridad. Esto es lo que dijo el profeta Joel. Entonces, todos nosotros sabemos que cuando entre los personajes bíblicos se citaba a un profeta o las escrituras, ahí se terminaba toda discusión. Entonces, lo que está haciendo Pedro es citando un argumento de autoridad, de alguien que está autorizado sobre el tema que él está exponiendo. Veamos la estructura interna del argumento, ¿cómo es? El argumento tiene una tesis. Entonces aquí tenemos nosotros la siguiente propuesta con sus argumentos. Se debería prohibir fumar. Esta es la tesis, la propuesta.
Ahora provienen 3 argumentos. ¿Por qué? Porque fumar es dañino para la salud, es un buen argumento. Luego, ¿qué tiene que ver esto? Sí, el de la prohibición. El riesgo de cáncer disminuye en las personas que no fuman. Esto es bien contundente porque si queremos vivir con salud es necesario evitar este vicio. Y ahora se cita un argumento de autoridad. La OMS o la Organización Mundial de la Salud destaca que la muerte por cáncer en las personas que fuman se ha multiplicado en los últimos 10 años. Ahí tenemos 3 argumentos sencillos. El último es un argumento de autoridad. También hay argumentos que apelan al razonamiento, a que uno analice el asunto que se está exponiendo. Esta es la parte interna de un argumento. Y por último, quiero decirle lo siguiente. El orador puede usar 3 estrategias argumentativas. La primera, presenta su tesis y argumenta para demostrarla. Es lo que hemos venido diciendo a lo largo de este video. En segundo lugar, presenta los argumentos para que los oyentes deduzcan la tesis. A este tipo de sermón se le llama sermón inductivo. ¿Por qué? Porque usted está induciendo a las personas con ideas a llegar a una conclusión, a que ellos puedan aterrizar en una conclusión basados en las ideas que usted les está presentando. No le presenta a usted la propuesta de forma directa, sino que se la presenta de forma indirecta a través de las ideas o de los argumentos que va a presentar en su discurso. Probablemente hagamos un video acerca del sermón inductivo posteriormente, pero entonces esto sería una forma también de argumentar. Y una tercera estrategia sería la combinación de las 2 anteriores. Se presenta la tesis, se argumenta y se recapitula la tesis al final para afianzar en los oyentes la propuesta que usted está presentando en ese discurso. Muy bien. Ahora mismo vamos a ver un video argumentativo donde hay un discurso argumentativo de parte de un joven peruano llamado Cristian Rosas, que hace una muy buena exposición con argumentos contundentes e irrebatibles. Gracias por haber estado con nosotros en este video y le recuerdo que si usted implementa estos consejos y estas estrategias de superación, de desarrollo de sus capacidades homiléticas, es muy seguro que Dios los bendecirá para desarrollar exponencialmente su ministerio de predicación. Y recuerde que cuando un predicador se desarrolla, la gloria es para Dios y el beneficio para las personas que lo escuchan. Nos quedamos con el siguiente video. No se olvide de suscribirse, darnos un like, compartir y comentar ahí en la sección de comentarios. Bendiciones. Según la Asociación Americana de Psicología, fuente científica, neutral, vigente de los Estados Unidos, se explica que la orientación sexual es una atracción. Por mucho tiempo se pensaba que la orientación sexual, o sea, la homosexualidad, era una condición del ser humano, equivalente al sexo hombre-mujer o a la raza o el color de piel. Y en función a esta premisa se hicieron muchas presunciones, que así como se luchó por la libertad de la gente de color negro y después por la mujer, ahora pues toca la emancipación de los homosexuales. Pero esto no es más que una falacia, porque pertenecen a 2 categorías distintas. La raza y el sexo son condiciones inherentes del ser humano que uno no elige, nace hombre o mujer, o de un color de piel u otro. Es más, corrijo, ni siquiera se nace hombre o mujer. Desde antes que uno nazca, es hombre o mujer. Esto no es una cuestión religiosa, esto no es una opinión, esto es la realidad científica. En el momento de la concepción se forma un ADN único con todas las características que el ser humano va a tener durante toda su vida y que permanecen aún muerto. Por ejemplo, en el Perú se encontró hace poco los huesos, los restos de la señora de Caral, la ciudad más antigua de Lima. Y se descubrió que era una mujer. ¿Cómo? Mediante la antropología forense, porque existen huesos masculinos y huesos femeninos.
cromosomas masculinos, cromosomas femeninos. Composición cerebral masculina, composición cerebral femenina. Genitales, ADN, la epigenética. Cada aspecto del ser humano evidencia, corrobora objetivamente lo que uno es. Entonces, desde antes que nazcas y después de muerto, uno tiene un sexo que es inmutable. Pero la orientación sexual, según lo define la psicología, es solamente una atracción, es un gusto. Y este gusto puede ser romántico, sexual o afectivo duradero hacia otros, pero finalmente es un gusto. Uno podría decir entonces, así como hay orientaciones sexuales, también existen orientaciones gastronómicas y orientaciones deportivas, que son gustos. Y si a alguien no le gusta el cuy, no es cuifóbico. Si a alguien no le gusta a los hombres, no es homofóbico. Y si a alguien no le gusta la Alianza Lima, no es alianzafóbico. Porque las atracciones, los gustos, los sentimientos no pueden ser ni protegidos, ni promovidos por la ley, ni regulados. ¿Por qué? Porque pertenecen al ámbito íntimo y privado del ser humano. Uno elige, decide vivir como le plazca, para bien o para mal. Es decisión autónoma de todo individuo. Pero hoy en día lo quieren equiparar a una característica inherente equivalente al sexo o la raza. Y de ahí derivan las confusiones posteriores. Hay personas que están convencidas que la lucha por los llamados derechos LGTBI es la marcha inevitable del progreso humano, en lo científico. Pero esto parte de una premisa falsa. Por eso el gran filósofo griego, Sófocles, decía: la verdad puede más que la razón. Porque una vez que uno descubre la verdad y corrobora, lo estudia, no es una opinión, no es una creencia, cualquiera puede corroborar, que la orientación sexual es únicamente un gusto, entonces la premisa que había construido esa conclusión, que era equivalente al sexo o la raza, se desmorona por sí mismo. La verdad puede más que la razón. ¿Y qué es entonces la identidad de género? Tercer término. Orientación sexual, un gusto. Sexo es lo que uno es. Ni se nace ni se muere, uno trasciende. Es inmodificable el sexo. El hombre se puede mutilar un órgano saludable del cuerpo, pero basta con un cabello, una gota de sangre, ADN, hombre. El sexo es incambiable, no se modifica, imposible.